gracias por la introducción, por la presentación. Comentarles, bueno, mi nombre es Harold Bryson, me encargo de temas de entrenamiento, conocimientos para Intel. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de generación 11 de la familia Intel Core, entender cuáles son los cambios principales que Intel nos entrega en cada uno de sus productos entre cada generación y ver la compatibilidad o un poco también de recomendaciones a la hora de ensamblar, ¿no? Lo primero es saber que estamos hablando de procesadores que vienen en caja, procesadores para PC, para ensamblar. eh, Tenemos procesadores de generación 11 para portátiles. Sí, esas se lanzaron o salieron al mercado antes que estos procesadores. Generación 11 para PC salió fines de marzo de manera oficial. Y bueno, hay que ver cuáles son los cambios principales, ¿no? Cada vez que escuchen que Intel ha lanzado una nueva generación, sea en procesadores Intel Core, procesadores Xeon, en cualquiera de sus líneas, en cualquiera de las familias de procesadores, tenemos que saber que son tres los puntos importantes que Intel siempre busca mejorar entre cada generación. Estos pilares, digamos, a mejorar entre cada generación, básicamente van a ser el desempeño o la potencia del procesador, es decir, qué tanto puedo hacer con esta nueva generación versus la generación previa, qué tantos procesos puedo trabajar, qué tanto puedo generar contenido versus la generación previa. Entonces, nuestro primer pilar, nuestro primer punto importante es mejorar el desempeño. ¿Cómo mejoramos el desempeño del procesador? ¿Cómo logramos tener procesadores más rápidos o que lleguen a velocidades cada vez más altas? Esto gracias a mejorar el proceso de fabricación. Hoy en día, el nuevo diseño de estos procesadores nos traen un diseño de fabricación, un proceso de fabricación que nos está dando hasta un 19% de mejora versus la generación previa. Bueno, esto es básicamente porque es cómo se construye el procesador, cómo se diseña la arquitectura de cada núcleo, es mucho más eficiente, internamente tiene más transistores y eso nos da mayor potencia. Ahora, de nada nos serviría que la potencia de nuestro procesador avance y llegue a velocidades muy altas si el lado gráfico no nos acompaña, ¿no? Queremos tener un procesador muy potente, pero queremos desde poder editar nuestras fotos en corto tiempo. Hoy en día un smartphone nos permite tomar fotos en 4K y por ahí que queremos editarlas, ponerles un filtro, grabar un video y poder editarlo, que nuestros juegos puedan reproducirse en altas calidades, incluso algo tan sencillo como ver Netflix en 4K o en Full HD, que no demande mucho de nuestro procesador, ¿no? Entonces, el segundo pilar o el segundo punto importante que Intel siempre busca mejorar son los gráficos. Cada vez que escuchemos, oye, Intel sacó una nueva generación, dos pilares hasta ahora que vamos viendo, tenemos que saber que son más potentes, porque el diseño de fabricación nos obliga a que seamos más potentes. Y lo segundo es que los gráficos sí o sí tienen que ser mejor que la generación previa. Otro de los puntos que Intel mejora entre cada generación es cómo utilizamos la energía, es decir, a nivel energético o de consumo de corriente, vemos que se ha optimizado para darnos más potencia con menos consumo o con el mismo consumo lograr velocidades más altas. Tomemos en cuenta que en un procesador, velocidad la velocidad del procesador nos la va a dar ¿qué cosa? La corriente, la electricidad. Mientras más electricidad, más velocidad. Pero mientras más electricidad y tenemos más velocidad, nos va a dar algo que es más calor. Entonces, que es lo que se conoce como el TDP, el diseño térmico. Cuando hablamos del diseño térmico del procesador, es muy importante recordar qué diseño térmico tiene cada procesador para saber qué solución de disipación recomendamos. Dentro de las presentaciones que doy, tanto para Perú, Chile, Ecuador, siempre hago la misma pregunta, ¿no? Si yo tengo este procesador, ¿qué disipador me recomiendas?
y a veces me recomiendan un disipador que no es el correcto. ¿Por qué? Porque el TDP del procesador no se toma en cuenta. Entonces vamos a ver un poco más adelante cómo saber el TDP y qué disipador podemos recomendar. Entonces, hasta ahora tenemos que el primer pilar es la potencia, el segundo sería los gráficos, que Intel siempre va a mejorar entre cada generación. Luego, el desempeño energético, que viene acompañado del calor y la potencia y la velocidad a la que puede llegar. Y con esta generación vamos a ver que también estamos mejorando lo que es la inteligencia artificial. Incluimos inteligencia artificial en nuestros procesadores para que nos den como resultado una experiencia de trabajo mucho más potente, más fluida y sacándole máximo provecho a nuestros componentes, ¿no? Aquí vamos a ver directamente cuáles son las mejoras en esta generación, tanto a nivel de arquitectura como a nivel de plataforma. Cuando hablamos de arquitectura, me refiero a todo lo que viene o lo que está involucrado con el procesador. Lo primero es que la arquitectura del procesador ha cambiado. Esta la vamos a mostrar en esta pantalla. Aquí podemos ver hacia la mano derecha una imagen donde está, por así decirlo, el mapa de cómo está diseñado o distribuido cada espacio dentro de del chip del procesador. Vamos a ver que la parte donde están los núcleos de los cores del procesador bueno, está ensamblado de una manera que se unen por un anillo de interconexión, lo cual nos permite un mejor manejo de la información, de los procesos, los trabaja de manera mucho más rápida. Dentro del procesador estamos incluyendo, bueno, también el apartado gráfico. Muchos clientes siempre tienen la idea de que Intel no incluye gráficos. No sé si les pasará a ustedes, pero por lo menos aquí en Perú escucho mucho el tema de que clientes dicen que Intel no tiene gráficos incorporados. Y en realidad sí tenemos nuestros gráficos y acá en el diseño del procesador pueden verlo. Tenemos los gráficos Intel UHD. Otra de las mejoras que tenemos ya a nivel de arquitectura, no solamente son los núcleos, sino como les comentaba, los gráficos Intel UHD, que son nuestros gráficos incorporados dentro del procesador y que en este caso tienen la arquitectura de los gráficos Intel Iris Xe. ¿Qué significa esto? El nombre Intel UHD es un nombre que Intel viene utilizando hace ya otras generaciones eh, para llamar a sus gráficos que vienen dentro del procesador. Sabemos que no todos los procesadores tienen gráfico, los que tienen la letra F no lo tienen, pero aquí vamos a ver, dentro de los que tienen, Intel UHD es el nombre que tienen los gráficos integrados. Pero la arquitectura o el diseño de estos gráficos están trabajando bajo Intel Iris Xe. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo explico esto a un cliente? ¿Qué diferencia tiene versus la generación previa? Bueno, básicamente la potencia de estos gráficos incorporados vendrían a rendirnos o a darnos el desempeño, si lo queremos comparar con una tarjeta gráfica externa, como una NVIDIA 1050. Es decir, lo que yo puedo hacer con una 1050 de NVIDIA, lo puedo trabajar hoy día con mis gráficos incorporados, ¿no? En esta generación. Puntos importantes o mejoras a nivel de arquitectura, también están las ranuras PCI Express. ¿Qué son las ranuras PCI Express? Son estas líneas de conexión directa de información hacia el procesador. Nuestras placas tienen distintos puertos donde coloco la RAM, donde coloco mi tarjeta de video, donde coloco mi almacenamiento, y todos estos tarde o temprano utilizan unos carriles, unas vías que llegan hasta el procesador para darle la información. Estos carriles o estas vías PCI Express, hasta la generación 10 en familia Intel Core, estaban trabajando con PCI Express 3.0. Ya en generación 11 incluimos PCI Express 4.0. ¿Qué significa esto? Significa que a tu cliente, al usuario, al momento de ensamblar una máquina, puedes ofrecerle una tarjeta de video de mayor capacidad, de mayor características, una tarjeta de video top de gama. Significa que puedes ofrecerle un almacenamiento, un estado sólido de mayor velocidad, de mejor capacidad, que vaya por M2, que vaya directo a un puerto PCI Express.
y le va a sacar el máximo provecho, ¿no? Tenemos tecnologías que nos permiten, dentro del procesador, que nos permiten adaptar la velocidad de, del procesador según el tipo de trabajo que estemos realizando. Tenemos tecnologías que nos permiten hacerle un overclock al procesador. Tenemos tecnologías de inteligencia artificial que nos van a ayudar tanto para cuando estamos en videojuegos como cuando estamos trabajando el tema de renderizar imágenes o editar videos. Es importante saber de que tenemos un nuevo chipset, en este caso de la serie 500, que nos ofrece compatibilidad al 100% con todas las mejoras de esta generación, pero sí es verdad que tenemos compatibilidad con algunos chipsets de la serie 400, que vamos a ver un poco más adelante. Otro de los puntos importantes ya a nivel de mejora de plataforma es la compatibilidad con memoria RAM DDR4 de 3200. Y aquí les quiero hacer una recomendación que va a ser muy útil hacia sus usuarios finales, hacia sus clientes. Muchas veces, al momento de ensamblar un equipo, la configuración, digamos, promedio es colocar un, no sé, si coloco un i5, le pongo un sólido de, no sé, 250, de 128, un tera en disco mecánico y le pongo 8 en RAM en una sola tarjeta. ¿Qué ocurre cuando utilizamos un procesador de estas nuevas generaciones y solamente colocamos una tarjeta RAM? Y esta es una recomendación que les va a servir para sus clientes y también para generar mayor margen de venta. En los procesadores internamente, y voy a avanzar la diapositiva, les pido en la imagen que tenemos hacia el lado derecho, quiero que ubiquen donde dice DDR4 3200. Esta parte del procesador lo que se encarga es de administrar nuestra memoria RAM. Los procesadores tienen algo que se llama controladores de memoria dual channel. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ensamblo mi computadora y coloco una sola tarjeta RAM, esa sola tarjeta RAM tiene que soportar la carga de todo el trabajo de mi sistema. Cuando yo coloco dos tarjetas RAM, lo que va a ocurrir es que este administrador de Dual Channel me va a permitir mandarle a una memoria información que estoy leyendo y a otra información que estoy grabando. ¿La ventaja dónde está? Bueno, la primera ventaja es que el flujo de información es más rápido. La segunda ventaja está en que para sacarle el máximo provecho tanto al diseño del procesador como a los gráficos integrados, si yo coloco dos tarjetas RAM, voy a permitir que se active o que trabaje la famosa tecnología Dual Channel, la cual me permite sacarle mayor velocidad tanto a la RAM como a los gráficos incorporados. Entonces, una recomendación hacia sus clientes es, si tú quieres tener una experiencia de uso bastante potente y vas a usar solo 8 GB en memoria RAM, mi recomendación es colocar dos tarjetas de 4. Si vas a utilizar 16, no compres una tarjeta de 16, compra dos de 8. ¿Por qué? Porque así estás administrando mejor tu memoria, estás aprovechando lo que se conoce como dual channel. Una referencia también o una ventaja de utilizar este tipo de configuración es que el apartado gráfico, todos los procesadores que tienen gráficos incorporados, toman prestado, por así decirlo, de tu memoria principal, es decir, de la memoria RAM de la computadora para poder trabajar. ¿Qué pasa si yo en una máquina tengo una sola tarjeta de 8 o de 16 y quiero trabajar mi navegación web, estoy con mi Outlook abierto y por ahí pongo un video a reproducir? Está trabajando mi apartado gráfico, está tomando parte de mi memoria RAM y me está dejando muy poco espacio para trabajar todo el resto de mi sistema. En cambio, si yo trabajo con dos tarjetas, en una mando lo que es gráficos y en otra estoy trabajando, no sé, el sistema operativo, levantando mi Outlook y todas mis demás aplicaciones. Dentro de los gráficos incorporados, tanto en Intel como en cualquier fabricante en general, siempre que los gráficos son incorporados, el sistema reserva hasta el 50% de la capacidad
para poder dárselo a los gráficos. ¿Qué significa esto? Si yo ensamblo una PC con 8 gigas, tengo que saber que 4 gigas en RAM se van a reservar para trabajar como si fuera memoria de tarjeta de video. Una cosa es reservarse y otra cosa es que se sepan. O sea, estos 4 gigas o este 50% se reserva para que lo pueda trabajar los gráficos. Si el sistema lo requiere, los va a utilizar. Si no los requiere, están reservados, ¿no? Como les comentaba, una de las ventajas de una nueva generación también está en el apartado gráfico. Entonces, si ya tenemos compatibilidad para una RAM más potente y tenemos una arquitectura que nos ofrece mejor desempeño y más velocidad, tenemos que saber que también por el apartado gráfico, Intel nos está ofreciendo compatibilidad con códecs de 10 y 12 bits. ¿Qué significa esto? Que puedo reproducir cualquier video de manera nativa sin necesidad de tener que recurrir a un software que se encargue de ese tipo de tareas, ¿no? Por ejemplo, si tengo un smartphone de última o gama alta con una cámara de 60 megapíxeles hacia arriba que me permite grabar en 4K a 30 FPS o 60 FPS, grabo este video y lo quiero pasar a mi PC para reproducirlo. En generaciones previas o incluso trabajando con tarjetas de video de NVIDIA o con otro fabricante de procesadores, esto no es posible de manera nativa. Tengo que utilizar un software, un programa que me permita ejecutar este video. ¿Por qué? Los códecs, que son estos lenguajes que entiende el procesador para reproducir fotos, videos, audio, si no están incorporados dentro del procesador, necesito descargar un programa, instalarlo y que este software se encargue de hacerme la traducción de esta información. Cuando yo hago una decodificación, cuando yo no tengo estos códecs de manera nativa y tengo que hacerlo mediante un software, el uso de recursos en mi computadora, tanto de procesador como de RAM, es mucho más elevado. Estamos hablando que puede ser hasta un 80% más elevado versus hacerlo cuando esto está en el procesador. ¿Qué significa esto en un español mucho más sencillo? Que si yo tengo los códecs incorporados en mi procesador y tengo que ver un video en 4K, lo voy a hacer, no sé, trabajando al 20% de mi procesador. Mientras que si tengo que hacerlo por software, esto lo va a hacer al 80%. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre trabajarlo por hardware o hacer que un programa lo trabaje para que luego me permita visualizarlo. Compatibilidades que vamos a tener en esta generación, bueno, para memoria Intel Optane H20, para Thunderbolt 4. En el tema del Wi-Fi 6 nació con generación 9, nació con novena generación de la familia Intel Core. Tuvimos Wi-Fi 6 en novena, Wi-Fi 6 en décima y en generación 11 tenemos Wi-Fi 6E. Este Wi-Fi 6 nos ofrece niveles de seguridad más potentes, nos ofrece conexiones más rápidas, más estables, menores latencias. Ventajas de utilizar Wi-Fi 6 en esta generación. Lo primero es que como esto ya viene por parte de Intel, lo vas a encontrar dentro del procesador, dentro del chipset. Ya el fabricante en su placa esto ya lo va a tener. Lo único que tendría que hacer el usuario final es al momento de su compra, eh, no solamente comprar la PC o los componentes, sino también recomiéndenle, véndanle un router que sea Wi-Fi 6. ¿Qué ventaja va a tener su usuario al momento de comprar esto? Bueno, básicamente la conexión es mucho más rápido. ¿Qué tanto? Estamos hablando de una disminución en latencia que va hasta el 73%. En realidad es bastante la diferencia. ¿Qué significa esto? Que si yo antes me demoraba 10 minutos en descargar un archivo de internet por Wi-Fi, trabajando con un Wi-Fi 5, hoy día lo voy a hacer en 2 minutos y medio. ¿Qué significa trabajar con Wi-Fi 6? ¿Y por qué es importante hablarle de esto a nuestros usuarios finales? Y tomando en cuenta que esto lo tenemos hoy en día solo en Intel. Bueno, la ventaja está en que si yo antes para tener una velocidad o una conexión de internet rápida tenía que conectar el cable de red a mi computadora para que mi conexión sea estable y veloz, bueno, hoy día ya no tendrías que hacerlo, ya que la diferencia entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6
la velocidad, la latencia y la estabilidad de la red va a ser la misma que trabajabas por cable en Wi-Fi 5, va a ser lo mismo por Wi-Fi, en Wi-Fi 6. Otro de los puntos importantes es que a veces en casa tenemos el Smart TV, los smartphones, la tablet, tenemos otras portátiles, otras computadoras, todas conectadas a nuestra red. En Wi-Fi 5, los repetidores, los routers, tienen un soporte entre 6, 8, 10 y por ahí he visto unos modelos de 12 dispositivos conectados al mismo tiempo a nuestra red. Con Wi-Fi 6 tenemos modelos que van a soportar hasta 24 dispositivos conectados. ¿Qué significa esto? Que no va a ocurrir, no sé si les habrá pasado, que llega alguien a casa, le dice, oye, dame la clave de Wi-Fi, le damos la clave, se conecta y le sale sin conexión, no se puede conectar, tiene problemas. ¿Por qué? Porque nuestro router, como es generación 5, ya ocupó los espacios disponibles para conectar de manera inalámbrica. Entonces, con Wi-Fi 6, esto se eleva hasta 24 dispositivos conectados versus 8, que es el estándar con Wi-Fi 5. Otra de las ventajas de Wi-Fi 6 es que si tenemos 3, 4, 5 dispositivos conectados al mismo tiempo, uno está en redes sociales, uno está simplemente mandando correos, uno está descargando información, contenido, subiendo información a la nube y otra máquina está apagada, Wi-Fi 6 lo que hace es administrar la cantidad de internet que manda a cada dispositivo según lo necesitan. Si tengo un dispositivo que necesita más internet, digamos, Wi-Fi 6 va a administrarle mayor capacidad. Entonces, de esta manera también nos ayuda a que cada máquina tenga el uso de Internet que realmente necesita. Cuando hablamos de mejoras a nivel tanto de arquitectura y de plataforma, hablamos también de lo que es el overclocking. Hacerle un overclock a un dispositivo, ¿qué significa? El overclock básicamente es, bueno, es darle mayor velocidad a nuestro procesador o en este caso también a nuestra RAM, ¿no? Tenemos procesadores donde Intel nos indica que podemos hacer un overclock. Hay RAM que podemos hacer un overclock. ¿Cuál sería la ventaja? Bueno, si yo compro una RAM DDR4 de 3200, pero que el fabricante me dice que puede llegar a 4000, el hacerle un overclock, el expandir o el llevar más arriba la velocidad de la RAM, la ventaja que me va a dar es de que al momento de procesar información lo hace más rápido, ¿no? Sabemos que si la RAM es más veloz, nos permite trabajar de manera más fluida. Y lo mismo con el procesador. Si yo tengo un procesador, un Core i5, un Core i7, un Core i9, y quiero sacarle más provecho y mi procesador viene marcado con la letra K que me indica que puedo hacer un overclock, puedo sacarle mayor velocidad, ¿no? No sé, eh, si el procesador llega a 5.1, puedo subirlo a 5.4, 5.5, pero ahí es importante conocer qué tipo de disipador tendría que recomendarle a mi cliente. Es importante desde el momento que estoy haciendo la proforma del equipo, saber qué tipo de uso le va a dar y según eso, qué componentes voy a recomendar, ¿no? Vamos a ver un poco, vamos a pasar aquí. Vamos a ver un poco acerca de por qué trabajar con Intel y las ventajas en esta generación, ¿no? Intel como compañía tiene un programa que se llama, bueno, dentro de los tantos programas que Intel trabaja de manera interna, OpenVINO es un programa de desarrolladores, básicamente es un kit de desarrolladores que Intel entrega de manera gratuita tanto a fabricantes de software como de hardware y la idea es que estos testeen y prueben que sus productos sean funcionales con nuestros procesadores, pero también no solo les dice, oye, haz que tu producto funcione con mis procesadores, sino también les dice, tengo estas tecnologías, aprovéchalas y tú con tus productos, ¿qué puedes hacer para que tus usuarios se beneficien tanto de tu producto y mi tecnología? Y así logramos tener un ecosistema bastante compatible, logramos tener un ecosistema muy potente tanto en software como en hardware, ¿no? Vamos a ver un poco acá las diferencias entre un procesador de décima generación y un procesador de generación 11.
Lo que tenemos que ver o los puntos principales es lo que está resaltado en amarillo. Vamos a ver de que en esta nueva generación, lo primero que debemos de resaltar es la cantidad de núcleos del procesador. En generación 10 teníamos hasta 10 núcleos y 20 hilos de trabajo, y en esta generación tenemos 8 núcleos y 16 hilos de trabajo. Muchas veces he escuchado decir que más núcleos es mejor, más núcleos es más potencia. Si tiene más núcleos, tiene que ser definitivamente más veloz. Y esto no necesariamente es verdad. ¿Por qué? Porque los núcleos del procesador no son aprovechados siempre por todos los programas que trabajemos. Dato importante, más del 75% de los videojuegos más populares a nivel mundo, de los más utilizados a nivel de las plataformas más exitosas de videojuegos, trabajan entre 2 y 4 núcleos del procesador. Quiere decir, si tengo un Batman Arcanine, si tengo un Dota, un LoL, un Fortnite o cualquiera de los juegos que siempre están dentro del top 5 o top 10 de las plataformas de videojuegos, no importa qué tan pesado o ligero sea este juego, siempre el fabricante los ha diseñado para trabajar entre 2 y 4 núcleos. ¿Por qué un procesador tendría más núcleos entonces? Para cuando hacemos un multitarea, ¿no? Estoy jugando, estoy grabando, estoy streameando, estoy compartiendo pantalla. Entonces, ahí ya se utilizan más núcleos. ¿Qué hemos logrado con esta generación? Que bajando la cantidad de núcleos que tenemos, pero mejorando la arquitectura de estos núcleos, somos un 19% más potente versus la generación previa. El ser hasta un 19% más potente con menos núcleos quiere decir que estos núcleos tienen un mejor diseño y una mejor arquitectura. Puntos importantes, bueno, el PCI Express, que en la generación previa teníamos PCI Express 3.0, aquí tenemos 4.0. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad con la que la información va por estas líneas, por estos puertos PCI Express, es mucho más veloz, es mucho más estable. Estas líneas PCI Express están divididas de la siguiente manera. De las 20 líneas PCI Express 4.0 que tiene el procesador, 16 líneas van a ser administradas o aprovechadas por las tarjetas de video. ¿Qué significa esto? Puedes ofrecerle al momento de ensamblar una máquina a tu cliente una tarjeta de video más potente, una top de gama, y el procesador la va a aprovechar al 100%. Pero digamos que yo le ofrezco a mi cliente un Core i9, le pongo la última tarjeta de video, la más potente, y le ofrezco 16 en RAM, pero en una sola tarjeta. ¿Va a aprovechar al 100%? No. ¿Por qué? Porque el procesador no está trabajando con lo que se llama Dual Channel, que la recomendación siempre es 2 tarjetas de memoria para que la información fluya de manera más rápida, para que la información fluya de manera, digamos, que se administre de mejor manera la información tanto que se escribe en la RAM como la que se lee, ¿no? Y desde estos 20 líneas PCI Express, 16 para tarjetas de video y los otros 4 para almacenamiento. Quiere decir que puedes ensamblar sin ningún problema con un almacenamiento en estado sólido, top de gama, de mayor velocidad, que tenga mayores IOPS y tu cliente lo va a aprovechar al máximo, ¿no? La arquitectura de gráficos, eh, el apartado gráfico en esta generación se sigue llamando Intel UHD, igual que en la generación 10, igual que en la generación 9, incluso igual que en la generación 8, pero la arquitectura de los gráficos ha cambiado. Aquí estamos trabajando con la arquitectura de los gráficos Intel Iris Xe. Es una nueva arquitectura. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, en resumidas cuentas, tenemos un 50% más de potencia, un 50% de mejora versus la generación previa. Es decir, lo que hacía en generación 10 versus lo que hago en generación 11, lo vamos a trabajar con un 50% más de potencia a nivel gráfico. En soporte de RAM, ya les dije, bueno, pasamos de 2933 en DDR4 a 3200, con la ventaja de que en esta generación podemos hacerle overclock a nuestras memorias. Mi recomendación, si es un usuario el que está ensamblando que te dice quiero para videojuegos exigentes, quiero para trabajar renderizados, quiero para trabajar edición de video, de imágenes,
quiero para hacer streaming de mis partidas de videojuego, recomiéndele, véndanle una RAM que se puede hacer un overclock y indíquenle a sus clientes que Intel te ofrece las herramientas gratuitas para hacer este overclock. Tienes Intel Extreme Tuning, la cual descargas un par de clics, escanea tu equipo y te dice, a esto le puedes hacer un overclock, a esto le puedes aumentar la velocidad, a esto también. Entonces, hoy en día hacer un overclock es algo muy sencillo. Intel te ofrece como 4 o 5 programas, 4 o 5 software para poder hacer esto de manera segura, de manera sencilla. No es como hasta hace 3 4 años que decir overclock era hablar de magia negra, magia oscura, era invocar el lado oscuro de la tecnología. Hoy en día es muy sencillo. Pero si no le comentamos esto a nuestros clientes, a veces perdemos la oportunidad de vender una memoria más potente, una memoria top de gama, ¿no? Otro de los puntos importantes, bueno, es la compatibilidad con Optane H20, Wi-Fi 6 discreto, ya es un Wi-Fi 6, como les decía, viene incorporado tanto a nivel de procesador, a nivel de placa. Saquémosle provecho a esto, cómo completamos una venta, cómo hago que la experiencia de usuario sea mejor. No solamente le ensamblo una máquina que ya tiene Wi-Fi 6, sino que además le digo, oye, lleva tu router, lleva tu modem con Wi-Fi 6, para que cambies el que tienes en casa y le saques el máximo provecho, ¿no? Aquí vamos a ver un poco qué es lo que encontramos dentro del procesador. Bueno, como les comentaba, la nueva arquitectura, mayor velocidad para soporte para RAM, las ranuras PCI Express 4 incorporadas en el procesador, los nuevos gráficos que si bien se siguen llamando Intel UHD, ya sabemos que tienen una nueva arquitectura, una manera muy simple de recordar. Bueno, básicamente 50% más de potencia que la generación previa. No decimos proactivamente, oye, mira, tenemos la potencia de una NVIDIA 1050, pero si me preguntas, oye, ¿qué tan potentes estos gráficos o con qué lo puedes comparar? Bueno, lo que hago con una décima generación y una 1050, lo hago con onceava generación con gráficos incorporados, tal cual, tas con tas, al mismo nivel. Bueno, la compatibilidad de Wi-Fi 6 ya saben que viene dentro del procesador y la tecnología Thunderbolt también, ¿no? Aquí viene lo importante, compatibilidad en placas. ¿Qué placas son compatibles en serie 400? ¿Qué placas son compatibles en serie 500? Bueno, en serie 500 todas. En serie 400 vamos a ver que no todas las placas están disponibles. Vamos a ver que la H410 y la B460 no van a ser compatibles con generación 11. Un punto importante, si un usuario, si un cliente quiere en su placa serie 400, el chipset serie 400, quiere poner un procesador de generación 11 porque quiere hacer el upgrade solo del procesador, sí o sí primero tiene que actualizar la BIOS. Y si ustedes como ustedes al momento de querer vender o digamos bajar su stock de productos, ven que tienen placas chipset serie 400 y quieren venderla con un procesador generación 11, importante saber que esa placa, si yo no le hago el upgrade a la BIOS, el usuario llega, ensambla y no va a funcionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero vender una placa serie 400 con un procesador de generación 11? Tengo que ensamblar esa placa, tengo que colocarle un procesador de generación 10, tengo que actualizar la BIOS y luego recién puedo poner un procesador generación 11. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿Esto va a tener que ser siempre? No, esto va a tener que ser hasta que la placa, el fabricante, venga con el sticker o con el logo que diga compatible con generación 10, compatible con generación 11. Mientras que esto no venga por parte del fabricante y sea un stock de placas que tenga previas al lanzamiento de generación 11, tengo que actualizar la BIOS antes de colocar un procesador de generación 11. ¿Qué cosas no tendría o qué, digamos, qué beneficios de la generación 11 me perdería si ensamblo con una placa serie 400? Básicamente, lo principal sería las ranuras PCI Express generación 4, lo que significa que no le vas a sacar el máximo provecho a tu tarjeta de video, no le vas a sacar el máximo provecho a tus almacenamientos SSD, que normalmente lo vas a conectar en un puerto M2.
no le vas a sacar provecho a las tecnologías de puertos USB de generación 2. Entonces, básicamente, por ahí va la diferencia. Los beneficios de los procesadores en caja, bueno, la garantía que son de 3 años, una solución térmica para los procesadores que trabajen hasta 65 watts. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo, cómo venderle correctamente un disipador de calor, un cooler, un sistema de enfriamiento a un cliente? Existen dos tipos de procesadores, los que trabajan con 65 watts de potencia y los que trabajan con 125. ¿Cómo los reconozco? Si el procesador en caja viene con el cooler, el disipador que ven en pantalla, tienen que saber que ese es de 65 watts. ¿Qué significa 65 watts? Es el máximo de calor que este procesador va a generar. Quiere decir que el procesador en el que venga este producto, cuando llegue a su máxima velocidad en gigahercios, va a generar máximo 65 watts de calor. Y ahora tenemos otros que llegan hasta 125. Ahí tengo yo que vender otro tipo de enfriamiento, ¿no? Y aquí está un poco para ver qué procesadores traen estos disipadores, cuáles no, cuáles tienen mayor capacidad o mayor TDP, ¿no? Ahí creo que recién se ve la pantalla. Sí, ahí recién se ve la pantalla. Como podrán ver, estos son los SKUs que tenemos en generación 11. Lo primero que tengo que comentarles es que no vamos a tener un Core i3 generación 11 disculpe, para computadoras de escritorio. Tenemos desde Core i5 hacia arriba. Si algún usuario todavía busca procesadores Intel Core i3, bueno, vamos a lanzar o relanzar un Core i3 en generación 10, mejorado, con nuevas características, más núcleo, más velocidad y todo, un poco como para, digamos, para ese nicho de clientes que buscan un procesador de entrada, ¿no? Pero en generación 11 no vamos a encontrar un Core i3. Encontramos de Core i5 hacia Core i9. Y aquí sí, Marcel, no sé, me gustaría, si alguien, normal, si pueden abrir los micros, que alguien me pueda decir cuál sería la diferencia entre tener un procesador, digamos, un Core i7 11700, el 11700K o el 11700F o el KF. Si te das cuenta, tenemos de un mismo procesador, lo tenemos en varios modelos, con la K, con la F, con la KF, sin ninguna letra. Y me gustaría saber cómo vamos con esta información, si sabemos cuál es la diferencia. Lo digo porque muchas veces cometemos el error de vender un procesador y no supimos recomendar si la tarjeta gráfica, si el sistema de enfriamiento. Justo ayer me llamaba un joven a decirme: Harold, tengo un problema con un procesador de Intel. El cliente ha comprado en esta tienda, en una de las tiendas a las que distribuyo, y dice que el procesador, ni bien lo ha comprado, no le da imagen. ¿Cómo hace con la garantía del producto? Y le digo, ¿qué procesador es? Me dice, es un 10600F. ¿Y con qué tarjeta de video lo está trabajando? No, con ninguna. No sé si ya detectaron el error. Sí, Harold, les invito a participar por el chat, por la organización del webinar. Solamente es la participación que podemos abrir, pero igual, eh, ahí nos están participando. ¿Tienen gráficos, sin gráficos, están desbloqueados? Dice, la serie F no reconoce el video del CPU. Ya, perfecto, sí, justo aquí abrió el chat. Es importante saber, exacto, acá para hacer overclock, la serie F no reconoce el video del CPU. En realidad no es que no reconoce, es que la serie F en el momento de fabricar el procesador no se colocó gráficos en el CPU. Si no F tiene sin gráficos gráficos. integrados, muy bien. Todo lo que es serie F viene sin GPU, exacto. Perfecto, entonces vamos bien con la info. Entonces lo que Sí, tenemos que saber es reconocer qué tipo de procesador tenemos y según esto, qué otros componentes tenemos que recomendar. Si yo quiero recomendarle a un cliente un procesador Core i9 y que éste pueda trabajar a la máxima potencia de un Core i9,
le recomiendo el 11900. Pero si es un cliente que me dice, mira, yo voy a jugar, voy a transmitir a Twitch, a Facebook, voy a, no sé, voy a utilizar OBS para capturar mi pantalla y compartir alguna plataforma de videojuegos, y además quiero grabar mi partida en mi computadora. Ya estoy haciendo un multitareas. Lo más probable es que la potencia de mi procesador me quede un poco corta. ¿Qué me recomiendas? Lo primero que te recomiendo es una placa serie Z. O sea, no me recomienden una placa de entrada para trabajos potentes. ¿Por qué? Porque las placas serie Z tenemos que saber que están optimizadas para soportar mayor potencia, mayor calor, para soportar mayores velocidades y para poder trabajar lo que es el overclock. Eh, las placas cerca de donde se coloca el procesador tienen unos, ¿cómo llamarlos? Tienen unos elevadores de potencia que básicamente me permiten administrar la corriente y que todo trabaje muy estable. Tomemos en cuenta que en computación todo es corriente y mientras más estable es mejor. Entonces, si voy a hacer un trabajo avanzado, recomiendo una placa serie Z. Si lo que voy a hacer es un trabajo ya intermedio, bueno, vamos por una placa H, por una placa B, dependiendo del trabajo que vamos a realizar, ¿no? Si voy a hacer un overclock, una placa de serie Z. ¿Qué recomendación les daría? Bueno, que veamos el procesador. Si recomiendo el 11900, este tiene una velocidad máxima de 5.2 y este viene con su disipador de calor. Este viene con su ventilador, con su cooler. Pero ¿qué ocurre si yo me quiero comprar el 11900K? Este ya su TDP máximo, su consumo en watts es de 125. Este no incluye un disipador. ¿Qué disipador le recomendaría o qué solución térmica le recomendaría a este cliente? Y aquí es donde algunos me suelen fallar. A ver, acá me pone, Marlon me pregunta, para un i9K, ¿recomendarían algún tipo de sistema de enfriamiento en especial? Sí, mira, yo, ¿qué es lo que recomiendo? Siempre recomiendo saber cuál es el TDP. ¿Qué es el TDP? Es el diseño térmico, es decir, la cantidad de calor que soporta el procesador. Mientras más calor soporta, la velocidad final va a ser mayor. Digamos, una analogía que podría ser, no sé si a todos le ha ocurrido, ¿qué pasa si yo estoy en mi auto, estoy en mi coche, estoy manejando y fuerzo el motor a una velocidad, no sé, lo llevo a un máximo de velocidad y lo tengo por una hora trabajando? Se calienta mi motor, ¿cierto? Se me apaga el auto. ¿Qué tengo que hacer para poder encender nuevamente el auto? Esperar que enfríe para poder trabajar. Los procesadores ocurren igual. El procesador, mientras más elevada es la velocidad a la que está trabajando, ¿qué va a hacer? Conforme la velocidad va subiendo, el calor que se va generando va aumentando. Y cuando llega a su máximo de calor, el procesador dice dos cosas: o bajo mi potencia o me apago. Si yo no quiero que mi procesador se apague, que me salga pantalla azul, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener un buen disipador. ¿Cómo conozco un buen disipador? Bueno, veamos el TDP. En esa pantalla yo les estoy mostrando en la última fila donde dice TDP, podemos ver cuáles son de 65, cuáles son de 125. Si yo quiero venderle a un 11900K un buen disipador, veamos que el disipador que estoy vendiendo, el fabricante me diga que puede trabajar hasta 125 watts de TDP. A veces me voy por el más económico, a veces le recomiendo a mi cliente, no sé, por hacer mi propuesta un poco más atractiva, le ofrezco el que está $5 menos, el que está $10 menos, y no me fijé que el fabricante me dice que este sistema de enfriamiento máximo soporta 100 watts, pero yo le estoy vendiendo un procesador de 125. Claro, mi proforma, mi oferta económica que le estoy presupuestando es $10 más atractivo, pero el uso final que le voy a dar, el usuario no va a llegar a su máximo de potencia. Por ahí que decir, no, mira, no pasa nada con Intel, me dijeron que llego a 5.3 y me quedo en 4.6 de velocidad. ¿Qué falló ahí? Algo tan simple como el sistema de enfriamiento no me permite llegar a mi máximo de velocidad.
Todos los fabricantes de disipadores de sistema de enfriamiento nos sí suelen marcar cuánto es lo máximo a lo que van a trabajar. Veamos eso es importante. Y si el cliente, nuestro cliente nos dice, oye, pero me estás ofreciendo uno que está $10 más caro que otro lugar donde he ido o que otro que yo había visto. Bueno, yo te estoy ofreciendo unos $10 más caro, pero mira, este sí te soporta el calor que genera tu procesador. Te puedo ofrecer este. Te puedo ofrecer el mismo que quizás ya te proformaron, pero el que yo te estoy ofreciendo tiene esta ventaja, ¿no? Que sí va a trabajar realmente con tu procesador. Entonces, al momento de ensamblar, ¿qué les recomiendo yo? Ver qué tipo de uso le vamos a dar a la computadora. Si es un uso extremo, vamos por placas top de gama. Si es un uso básico de ofimática, si es un uso a nivel estudiante, oficina, a nivel uso doméstico, podemos ir por algo de entrada o algo, dependiendo, algo intermedio, ¿no? Si voy a hacer overclock, ya saben, sí o sí vayan por una placa serie Z. Si voy a trabajar con una tarjeta de video, también esa es una pregunta importante que a veces me hacen. Harold, y si voy a trabajar con una tarjeta de video, ¿qué fuente me recomiendas? Mi recomendación al momento de ensamblar siempre es, todo lo que vayas a ir ensamblando o colocando en tu máquina, trabaja con distintas velocidades, con distintas potencias, con distintos consumos de energía. Tú tienes que ver de que si tu procesador consume una cantidad en watts, tu RAM consume una cantidad en watts, tu tarjeta de video consume una cantidad en watts de corriente, tu fuente sea mínimo el 50% más. ¿Qué significa esto? Si yo ensamblo mi computadora y digo, entre procesador, tarjeta de video, RAM, almacenamiento, tengo 400 watts de consumo de corriente, no coloques una fuente de 400 en tu PC, porque vas a estar ahorcado con la potencia. Tu fuente de poder te da 400 watts y tu procesador consume 400, o tu configuración consume 400. Entonces, no dejas nada de espacio para que tu máquina pueda, digamos, tener una subida en potencia o trabajar de manera más estable. Mi recomendación siempre es, si lo que estoy ensamblando consume 400, anda por una fuente de 600 mínimo. Si lo que estoy trabajando consume 400, 500, anda por una fuente de 800, por una fuente 1000. Entonces, ¿y cómo logro venderle a un cliente una fuente de 600 o de 800 si lo que le estoy ensamblando es una Intel Core i5, digamos, para un uso básico? Bueno, explícale que al tener una fuente más potente, le va a permitir que cuando la máquina requiera mayores velocidades, la fuente le va a poder dar mayor capacidad de corriente, ¿no? A ver, acá me Eh, preguntan. Harold, hay varias preguntas que Patricio está respondiendo y hay varias preguntas que yo tengo de antes. Entonces, si quieres, te voy Ah, sí, compartiendo perfecto. las iniciales. Yo creo que se han resuelto, sin embargo, vale la pena repasarlo. Dice Paul Chunga, ¿por qué Intel avanza lento en cuanto al soporte de memorias DDR4 3200? AMD soporta desde hace rato. Vale, ahí hay un punto importante. Una cosa es soportarlo en cuanto a lo que puedo colocar y otra cosa es soportarlo en cuanto a que mi arquitectura realmente le saque provecho a esto. Y voy a retroceder mi presentación. A ver, quiero que vean dónde está el diseño del procesador. Aquí, a ver, un momento que carguen la pantalla. Hacia la mano derecha vamos a ver un poco cómo está diseñado el chip. ¿Qué ocurre con competencia versus Intel? La competencia, por cómo Harold, está... espera. Ahí ya, ya. Es que no se veía, ya. Listo, perfecto. La competencia por cómo está diseñado su procesador requiere de mayor velocidad que en RAM, pero no necesariamente la aprovecha al máximo. Por cómo, digamos que aquí tengo mi RAM, estoy tratando de dibujar con el mouse, soy bastante malo. Digamos que acá tengo la RAM y esta información tiene que ir del almacenamiento, pasa a la RAM y de la RAM llega al administrador de memoria y esto se pasa por los núcleos. ¿Qué ocurre? En AMD necesitas velocidades más potentes porque el diseño de sus núcleos no te permiten administrar velocidades menores y que trabaje de manera eficiente. ¿Cómo se comunican estos núcleos?
no te permite. En cambio, en Intel, con una RAM de 2933 en décima generación o ahora con 3200 en generación 11, como está trabajado su administrador de memoria, como está diseñado los núcleos y como están interconectados, te permite trabajar de manera más potente. La idea no solamente es tener la tecnología, es saber aprovecharla. Es como cuando me decían, oye, ¿por qué la competencia ya tiene PCI Express 4.0, Intel no lo tiene? Ellos lo tienen, pero no les funciona al 100%. Ellos lo tienen, pero tienen que sacar una actualización de BIOS cada 3 meses porque encuentran un fallo en esto, un fallo en aquello, que les falla aquí, les falla allá. Entonces, la idea es avanzar de la mano con la tecnología, pero cuando te das cuenta que ya le puedes sacar el provecho al 100% y que es estable. Entonces, por eso se hizo esperar un poco. Bien, listo. La otra pregunta, Víctor Díaz, ¿se puede hacer dual channel con bancos de diferentes capacidades? Por ejemplo, ¿se podría hacer dual channel si son de diferente velocidad? Se hace referencia a la memoria. Tengo una de 2666 y otra de 3200. ¿El dual channel trabajaría a 2666? Es la pregunta puntual. Sí, cuando trabajamos en Dual Channel, ¿qué significa? Bueno, que básicamente tengo dos tarjetas de memoria, en manera física tengo dos, pero en manera lógica se convierte en una sola. Es imposible hacer que la de 2600 se eleve su velocidad a 3000, así que lo que haríamos en la de 3000 la bajamos a 2600. Eso funciona en general, esa es una ley ya a nivel de computación. Si puedes hacerlo, no te recomiendo, es más, yo siempre recomiendo que el Dual Channel sea misma marca de memoria, sea mismo modelo y sea misma capacidad para aprovecharlo al máximo. Un dato interesante, el video integrado toma 64 megas de cada memoria para trabajarlo como video mínimo. Entonces, si tengo una sola tarjeta, tengo 64 megas de video básico, y si tengo dos, ya tengo 128, puedo trabajar de manera más fluida. Y cuando necesito más potencia, bueno, llego hasta el 50% de la memoria instalada, ¿no? Sí se puede, no se recomienda y siempre va a trabajar con la velocidad de la RAM más lenta, digamos, ¿no? Sí, aquí bien importante, no se recomienda mezclar velocidades y como tú dices, ¿no? El módulo buscar que sea idéntico, de esa manera va a sacar el mejor provecho. Dice Solution PC, ¿con cuántos núcleos vienen los procesadores de 11ª generación? Creo que eso también se resolvió, pero Y en va a realidad depender. Ujú. va a depender del modelo del procesador. Bueno, tenemos en los Core i5 vamos a encontrar 6 núcleos, 12 hilos, y en Core i7 y Core i9 ya vamos a encontrar 8 núcleos, 16 hilos, ¿no? Perfecto. Tengo otra pregunta de Minerva. Bueno, dice, para activar Dual Channel, ambas memorias tienen que ser de la misma frecuencia. Ya hablamos que sí, que es lo recomendable. José Recomendable, sí. Daniel Valerín dice, tengo problemas de conexión y nos pregunta si el webinar va a estar disponible. Yo acabo de dejarles un link de nuestra página de YouTube, de la cuenta de YouTube, donde vamos a subir este webinar y los próximos eventos. Entonces, importante, se suscriban, activen la campanita, como dicen los youtubers, esto lo vamos a tener disponible. Aquí me pregunta Jorge Méndez, ¿esta presentación la podemos compartir, Harold? En realidad, esta presentación tiene NDA, así que no podría No. ir hacia un usuario final, redes sociales, utilizarlo para nuestra página. Si Ya. necesitan cualquier contenido, me lo pueden solicitar y vemos contenido oficial que sí se pueda compartir, ¿no? Dale, los invito, pueden escribirme marcel.cardenas@incomex.com, voy a dejar mi correo acá, yo le haré llegar la inquietud a Harold. Tengo otra pregunta, eh, dice, ¿a qué modelos viene sin disipador? Creo que tú ya lo dijiste, los modelos Perfecto. K, acerca de Sí. la TDP, que si esos son los vatios, y creo que ya esto está claro, si tienen alguna duda podemos aclarar. Eh, en qué mejora trabajar con Optane esta generación de procesadores? Me pregunta Carlos Ureña. Bueno, básicamente Optane es un tipo de memoria que aprovecha tanto la tecnología 3D Crosspoint del mismo Optane y aprovecha el almacenamiento en estado sólido de los chips 3D NAND. Las mejoras van a ser en cuanto a capacidades, en cuanto a velocidades, en cuanto a estabilidad del sistema.
tendríamos que hablar ya, entrar un poco a detalles más técnicos, como decirte que mejora los IOPS, que son las instrucciones o los ciclos de lectura, de grabado. Básicamente, la ventaja principal que Intel busca entre cada generación y cuando te ofrece un procesador más potente, un Wi-Fi 6 que es más potente, un puerto Thunderbolt que es más rápido, un Optane que es más veloz, unos gráficos que es más potente. La ventaja final que busca Intel es que enciendas tu computadora y trabajes de manera veloz, de manera rápida, todo lo que hagas. Tomemos en cuenta que en una computadora la velocidad final de uso va a ser tan veloz o tan potente como nuestro componente más lento. Si yo ensamblo un Core i9 con una NVIDIA, no sé, serie 3000, le pongo 32 RAM, pero le pongo un disco mecánico de 500 gigas, es como que, ¿qué tan rápido voy a hacer? Lo que busca Optane con esta nueva generación es que trabajes de manera más potente y sacarle el máximo provecho a lo que trabaja el procesador. Perfecto. Hay quienes me han preguntado acerca de recibir este tipo de material y de que si tienen puntos para el programa de Intel. Desafortunadamente este webinar no tiene puntos, pero los invito a los que no se han registrado a registrarse en el nuevo programa de Intel, Intel Partner Alliance. Ahí van a encontrar, les acabo de dejar el link, van a encontrar la posibilidad de hacer cursos de 11ª generación y todo este conocimiento les va a permitir ganar créditos y van a encontrar mucho material. No estoy seguro que encuentren esto, pero ahí lo van a tener. No sé si tienen alguna, mire, si uso SSD, ¿es necesario usar memoria Optane? No es necesario. Optane vamos a encontrar la serie M, la serie H. La serie M es para cuando quieres solamente tener Optane, la serie H es SSD más Optane en uno solo. Si ya estás trabajando un SSD, ¿qué te diría? Si la velocidad o la tecnología en la que está fabricada es más veloz que la que te ofrece Optane, trabaja solamente esa opción. Y si no, te recomendaría Optane. No sé si nos da el tiempo para explicar un poco por qué Optane con SSD más chip Optane suele ser mejor que solamente SSD. Yo creo que tenemos 10 minutos, Harold, aprovechemos y Vale, para los que están. voy a tratar de resumirlo y no hacerlo lo menos técnico posible. Así como en los USBs, en las memorias, tenemos velocidades o generaciones. Sabemos que tengo USB 2.0, 3.0, 3.1, que ya es el tipo C, y podemos tener la misma capacidad, pero la velocidad que es distinta, ¿cierto? Si yo tengo un USB 2.0 y un USB 3.1 y quiero mandar 10 gigas de información, ¿lo hacen al mismo tiempo? No, porque uno permite más ancho de banda, más capacidad de envío y recepción de info. Lo mismo ocurre con los SSDs. Tenemos SSD con tecnología TLC, QLC, SLC. ¿Qué significa esto? ¿Qué tantos bits grabas o qué tanta información grabas por bit? Optane lo que hace es toma el proceso de fabricación de SSDs más económico y a la vez más lento, como es el QLC, que es el más básico, suelen ser los SSDs más baratos, y a ese proceso, que es el más barato, que graba más bits por espacio, pero que suele ser más lento, al sumarle un Optane logramos una velocidad como nuestros SSDs TLC, que suelen ser más veloces. Entonces, digamos que en niveles de velocidad tenemos más abajo QLC, en el medio TLC y arriba tenemos SLC. Optane lo que hace es te ofrece el de abajo, en almacenamiento, pero con Optane llegas al medio. Entonces, yo he visto muchas veces donde dicen, no, pero yo prefiero comprar un SSD, me voy por el más barato, pero tiene gran capacidad, y al momento de hacer la comparativa, Optane gana en velocidad. ¿Por qué? Porque Optane está trabajando igual en QLC, que es digamos como decir USB 2.0, pero Optane lo optimiza a ser un USB 3.0. Gracias, Entonces, estuvo muy, va a muy depender práctica de, va a depender de cómo trabajemos. la charla. Bueno, yo quiero darle las gracias por su asistencia.
Recuerden, si tienen alguna duda que quedó pendiente, pueden enviármela, ahí está mi correo. Queremos que aprovechen este ciclo de capacitaciones para el próximo mes de junio. Recuerden, junio 3 vamos a tener una de Conoce Todo sobre 11ª generación para cómputo, qué es Intel Ivo y cuáles diferencias hay versus las versiones anteriores. Junio 15, nuevos Intel NUCs. Junio 24, conoce todo sobre el nuevo programa de socios Intel Partner Alliance o IPA.